Imagina crecer en un barrio de Nueva York sin un título universitario y de repente convertirte en un multimillonario rodeado de figuras poderosas del mundo de la política, las finanzas y la inteligencia. Epstein, un hombre que pasó de enseñar matemáticas en una escuela a poseer islas privadas y jets, siempre ha generado curiosidad por su ascenso inexplicable, sus crímenes y sus conexiones oscuras. Su pasado no solamente involucra acusaciones de abuso sexual a menores, sino también vínculos con redes internacionales que parecen literalmente sacadas de película. Basado en investigaciones periodísticas, documentos judiciales y testimonios verificables, vamos a explorar cómo Epstein navegó un mundo de poder y secretos hasta llegar a los escándalos que salpican las administraciones actuales. Cómo un joven sin experiencia en finanzas terminó trabajando con traficantes de armas internacionales. ¿Quién en realidad era Epstein? ¿Por qué lo protegieron tanto? ¿Y cuál es su historia? ¿Qué evidencia sugiere que Epstein pudo haber sido un activo para agencias de inteligencia? ¿Por qué su muerte en el 2019, oficialmente declarada un suicidio, sigue rodeada de irregularidades que conectan con controversias que siguen vivas hoy? O quizá la pregunta más importante de todas, ¿será que Epstein realmente murió aquel día? Ponte cómodo que vamos a hablar un rato, tenemos un caso grande en nuestras manos. Mi nombre es Edgar Emilio y estás viendo Hacia el Otro Lado. Todo comienza en el 1953 en Brooklyn, New York, donde Epstein nace en una familia de clase media judía. Su padre era un jardinero municipal y su madre ama de casa. Nada indicaba que se convertiría en un hombre de millones de dólares, posiblemente billones. Epstein asistió a escuelas públicas locales y se graduó de la secundaria Lafayette a los 16 años, mostrando un talento precoz para las matemáticas. Estudió en la Cooper Union y luego en la NYU, pero abandonó ambas sin obtener un título. El primer giro sorprendente llega en el 74, cuando a los 21 años y sin credenciales de enseñanza, Epstein es contratado como profesor de matemáticas en la Dalton School, una de las escuelas privadas más prestigiosas en Manhattan. ¿Cómo? Buena pregunta. Fue gracias a un señor llamado Donald Barr, el director de la escuela y un ex agente de la OSS, que fue la agencia precursora de la CIA durante la Segunda Guerra Mundial, o sea, la agencia de inteligencia que estaba en el lugar antes de la CIA. Barr, quien contrató a Epstein en su primer trabajo, era un tipo medio raro. Fue un hombre que nació en una familia judía también y había escrito una novela de ciencia ficción titulada Space Relations en el 73. Que describe un planeta gobernado por oligarcas que usan esclavos sexuales, incluyendo menores, para entretenimiento y reproducción controlada. Solo pura casualidad, pero esos oligarcas en su novela, que tenían menores como esclavos sexuales, lo hacían porque tenían tanto poder que estaban aburridos y vivían en un planeta llamado Khosar, muy parecido a Khazar de Khazaria, un viejo pueblo convertido al judaísmo, que posiblemente discutiremos en el futuro. Pues este hombre, por alguna razón, abrió las puertas para que Epstein trabajara como profesor. Antiguos estudiantes recuerdan a Epstein como un profesor carismático pero excéntrico que asistía a las fiestas con los alumnos y mostraba un comportamiento inapropiado con las chicas jóvenes. Este empleo, aunque duró pocos años hasta su despido por bajo rendimiento en el 76, abrió puertas. De alguna manera, Epstein conectó con padres ricos como Alan Greenberg, quien era CEO de Bear Stearns, una firma de inversión. Este lo contrató en el 76 como asistente junior de trading de opciones y a pesar de ser nuevo y no tener ningún tipo de experiencia financiera. En solo 4 años, Epstein fue ascendido a socio de la empresa, un salto que expertos en Wall Street describen como algo inusual, algo que realmente no sucede. Pero en el 81, Epstein dejó Bear Stearns tras una violación de regulaciones con la SEC. En otras palabras, Epstein estaba rompiendo las leyes y por eso se tuvo que ir. Entonces, ¿cómo alguien sin calificaciones formales pasa de ser un maestro despedido sin
sin ningún tipo de experiencia o tan siquiera títulos universitarios, a ser un socio en una firma de inversiones. Estas conexiones tempranas, como la de Barr, sugieren que Epstein ya probablemente formaba parte de una red de conexiones más profunda que le estaban abriendo las puertas para llegar a un puesto más alto. Tras dejar Bear Stearns, Epstein funda Intercontinental Assets Group Inc. o IAG en el 81, enfocándose en la recuperación de activos y consultoría financiera. Sin embargo, su clientela inicial incluía figuras controvertidas. Por ejemplo, en el 87 Epstein fue consultor para Towers Financial Corporation dirigida por Stephen Hoffenberg. Towers era una agencia de cobro de deudas que entre el 88 y el 93 operó el mayor esquema de Ponzi en la historia hasta que sucedió el esquema Ponzi de Bernie Madoff, defraudando a inversores de más de 460 millones de dólares. Hoffenberg, quien cumplió 18 años en prisión por esto, afirmó en entrevistas que Epstein era clave en la operación, aunque Epstein en realidad nunca fue acusado por nada luego de esto. Otro cliente temprano fue Adnan Khashoggi, un traficante de armas saudí involucrado en el escándalo Irán-Contra, del cual vamos a hablar mucho en episodios futuros porque está atado a muchas cosas que nos incumben hoy en día. Khashoggi es tío del periodista asesinado Jamal Khashoggi, y este fue quien introdujo a Epstein a Douglas Leese, un traficante de armas británico. En el 81, Epstein voló en jet privado con Leese a una reunión en el Pentágono, un hecho verificado por Julian Leese, el hijo de Douglas Leese. Y la pregunta es por qué un ex maestro sin experiencia en defensa tampoco acompaña a un traficante de armas al Pentágono. Investigaciones como la de Mike Benz en el 2023 sugieren que Epstein ayudaba a ocultar fondos para transacciones ilícitas, similar a su rol en Bear Stearns, donde asesoraba en transacciones fiscales ventajosas para clientes ricos. Estas conexiones no solo enriquecen a Epstein por mucho, su fortuna se estimaba en unos 500 millones de dólares al morir de acuerdo a Forbes, sino que lo integraron en redes globales. Epstein no solamente era un financista, sus lazos con Khashoggi y Leese, documentados en flight logs y testimonios, apuntan a un rol en operaciones que olían a inteligencia, preparando el terreno para acusaciones más graves. A mediados de los 80, Epstein se acerca a Robert Maxwell, un magnate mediático británico e israelí, introducido por Douglas Leese. Maxwell, quien es el padre de Ghislaine Maxwell, quien es la socia clave de Epstein, o sea, la mujer que se le ve siempre en las fotos con él, que lo ayudaba a reclutar niñas, era un ex agente del Mossad, la inteligencia israelí. Maxwell, quien murió en el 91 en circunstancias sospechosas, oficialmente se dice que se ahogó, pero con autopsias que contradicen lo que se reporta, usaba fondos de pensiones como un fondo negro para financiar operaciones israelíes, arruinando las finanzas de muchos otros empleados. Ghislaine se convirtió en pareja y reclutadora de Epstein desde el 91, según los flight logs y los testimonios en su juicio del 2021, según el Departamento de Justicia. Aunque Bennett, un ex primer ministro israelí, negó en el 2025 que Epstein trabajaba para el Mossad, Ben Menashe afirmó lo contrario, sugiriendo que era un activo freelance para múltiples agencias, incluyendo la CIA, el MI6 y el Mossad. En otras palabras, sí, no fue contratado oficialmente como empleado del Mossad, pero trabajaba para ellos como un contratista independiente. En el escándalo Irán-Contra, Epstein supuestamente ayudó a lavar fondos a través de Adnan Khashoggi. La evidencia circunstancial, o sea, los testimonios y todos los lazos documentados, sugiere que Epstein era mucho más que un depredador. Posiblemente era una pieza clave para inteligencia, explicando por qué siempre resultaba intocable en todas las situaciones que vamos a continuar viendo y por qué las puertas siempre parecían abrirse solas.
Ok, una pequeña pausa rápida para agradecerte si todavía estás viendo este video. En realidad, ustedes son mis auspiciadores, ustedes son mis sponsors. Yo no tengo a nadie que me ayude con nada de esto, todo sale de mi bolsillo y de mi tiempo, así que te agradezco mucho que si aprecias el contenido, le des like, te suscribas para ver todo lo que está por venir y compartas el contenido con alguien más. En realidad, eso es lo que me ayuda a ponerme frente a más ojos que necesitan ver esta información, porque la realidad del caso, aunque suene película, es que estos temas son bastante censurados por el algoritmo, como ya sabrás, y lo único que me ayuda a continuar creciendo el canal es que lo compartas con alguien. De esa manera ayuda al canal, pero también ayudas a quien sea que reciba la información, ayudándolos a ver hacia el otro lado. Me gustaría que dejes tu comentario sobre qué te parece este tema, qué te parece toda la información compartida y qué otros temas te gustaría ver compartidos en este canal, porque en realidad los leo todos y los tomo en consideración. Mi nombre es Edgar Emilio, estás viendo hacia el otro lado. Continuamos. En el 87, Epstein conoce a Leslie Wexner. Wexner es el fundador de L Brands, la empresa madre de Bath & Body Works, Abercrombie & Fitch, Victoria's Secret y otras más. Este le da poder total de su imperio en el 91. Wexner, un multimillonario de retail que en un discurso en el 2015 describió metafóricamente su inquietud interna como un Daibuk, un espíritu o demonio posesivo del folclore judío que lo mantiene desequilibrado y con inquietud, diciendo que en otras palabras está poseído por él. Pues este hombre confió en Epstein para manejar miles de millones de dólares, comprando propiedades como la mansión en Nueva York por 77 millones, y afirmó luego en el 2019 de hecho que Epstein le robó 46 millones de dólares, pero nunca lo demandó. Wexner básicamente le dio permiso absoluto a Epstein de hacer lo que él quiera, como él quiera, con todo su dinero y con todas sus compañías. Parece un poco extraño. Epstein utilizó Victoria's Secret para reclutar modelos, posando como un scout para atraer jóvenes vulnerables que terminaban en su red de abusos, según los testimonios de víctimas en el juicio de Maxwell en el 2021. La marca ha enfrentado escándalos de abuso sexual en desfiles y en backstage, con acusaciones de un ambiente tóxico que facilitaba la explotación y enlaces directos con el tráfico humano de Epstein, aunque L Brands en realidad nunca ha sido condenado formalmente. Wexner fue una pieza clave en su riqueza, pero el poder total, sin explicación, sugiere que hay algo más que no estamos viendo. En el 2005, la policía de Palm Beach, en Florida, empieza a investigar a Epstein después de que una menor de 14 años denuncia su abuso. Y pronto identifican 40 víctimas, algunas de apenas 12 años, con historias corroboradas independientemente. Las acusaciones pintan un patrón claro. Epstein y Ghislaine Maxwell reclutaban chicas vulnerables, a menudo de familias rotas y en estado mental deteriorado, prometiendo dinero por masajes, que luego terminaban en realidad en abusos, y luego la utilizaban para reclutar más niñas que estuvieran en condiciones similares, creando un tipo de esquema piramidal con ellas. Los testimonios detallan, para todos estos casos, cómo amenazaban a las víctimas con ruina si hablaban y cómo Epstein utilizaba su poder para intimidar. El caso llega a Alexander Acosta, el fiscal de Estados Unidos en el Distrito Sur de la Florida, quien en el 2008 firma un acuerdo de no prosecución que es básicamente un chiste. Epstein se declara culpable solamente de 2 cargos menores, que fueron solicitud de prostitución y procuración de menores, pero el acuerdo inmuniza a todos sus co-conspiradores, conocidos o no, por crímenes pasados o futuros. Fuentes cercanas dicen que a Acosta le dijeron directamente: Epstein pertenece a inteligencia, déjalo en paz, está por encima de tu pay grade. Y no hay muchas personas que puedan dar una orden así a un fiscal de alto nivel, así que estas órdenes tienen que venir de muy arriba. En otras palabras, una vez Alexander Acosta comenzó a bregar en el caso, le dijeron: negativo, esto no te pertenece, esto viene de mucho más arriba. El castigo que le dieron fue 18 meses, pero en realidad Epstein solamente sirvió 13 en la cárcel del condado de Palm Beach, y llamarlo cárcel en realidad es súper exagerado.
Epstein tenía su propia ala privada, con la puerta de la celda siempre abierta, tenía acceso a una sala de abogados donde instalaron una televisión solamente para él, lo movieron a una enfermería que no era utilizada para que tuviera más comodidad, salía en work release, o sea, en viajes de trabajo, 12 horas al día, 6 días a la semana, con oficiales que él mismo pagaba y los ordenaba a vestirse de civiles con gabanes para no llamar la atención. Y de hecho, estos oficiales hasta lo ayudaban a recibir a sus visitantes en su oficina para que él continuara haciendo negocios desde aquí. Básicamente, Epstein era el jefe. Él decidía los horarios, él pagaba de su bolsillo el overtime de los guardias. Seguía viviendo como él quería. Los investigadores privados contratados por las víctimas lo siguieron y documentaron cómo violaba su probatoria viajando a París, a Nueva York y a sus islas sin reportarlo, pero cuando lo denunciaban, las autoridades simplemente decidían mirar para otro lado y nunca hicieron nada. Durante ese tiempo, siguió con reuniones y negocios como si nada. Esto no solamente muestra impunidad, sino que hace dudar de todo, porque si en su primer arresto lo dejaron básicamente libre, mandando como si él fuera el dueño del lugar, ¿qué nos hace pensar eso sobre el segundo arresto en el 2019? En realidad eso apunta a que las cosas pudieron haber sido diferentes. Después del 2019, Epstein es arrestado de nuevo por tráfico sexual por el FBI, basado en demandas de víctimas que invalidaron el acuerdo del 2008 por violar derechos en un fallo judicial. Luego Epstein muere el 10 de agosto del 2019 durante la administración de Trump en el Metropolitan Correctional Center en Nueva York, declarado como un suicidio oficialmente según el examinador médico de New York, pero las irregularidades son interminables. Inicialmente se dijo que las cámaras fallaron, 3 cámaras a la vez se apagaron y de casualidad esa noche no estaban funcionando, que los guardias de casualidad se durmieron ese mismo momento, esa misma hora, y que se habían falsificado los logs de entrada a esa área de la prisión. En el 2025 luego cambian la historia y dicen, ¿sabes qué? De hecho resulta que sí habían cámaras funcionando y liberan un video crudo diciendo que no pasó nada con la celda de Epstein esa noche, ¿verdad? Pero un análisis del metadata de esos videos revelan que fue editado múltiples veces con unos minutos eliminados de uno de los segmentos. Además, la puerta de la celda en el video no coincide con las fotos archivadas de celdas de Metropolitan Correction Center que se habían publicado previamente referente al caso de Epstein. De hecho, Mark Epstein, su hermano, disputó el veredicto en Fox News señalando que el cuerpo no coincidía, que las fotos del cadáver muestran orejas y nariz diferentes a las de Epstein, según análisis forenses independientes. El fotógrafo, que estuvo mágicamente para capturar las imágenes del cuerpo siendo sacado del centro correccional, estuvo de casualidad en el momento perfecto y casualmente también ha estado en otros momentos clave. Tiene tremenda suerte este hombre, pero la cuestión es que después de haber tomado esas fotos, desaparece y ha rechazado entrevistas y hablar sobre cualquier cosa que tenga que ver con las fotos de Epstein. En el 2025, el Departamento de Justicia de Trump libera algunos archivos, incluso el director del FBI y la fiscal general, Kash Patel y Pam Bondi, hacen tremenda campaña en nombre de la publicación de los archivos de Epstein. Trump y J.D. Vance, su vicepresidente, también fueron parte de esto, como haciendo mucha campaña de que ahora traeremos transparencia para el pueblo americano y todas estas cosas. Pam Bondi dice varias veces que tiene la lista de sus clientes y de todos los archivos del caso de Epstein en su escritorio, esperando la orden de Trump para publicarla. Kash Patel, el director del FBI, dice antes de asumir su cargo que está loco por entrar a la oficina para poder publicar esta lista y que la razón por la que no la han publicado todavía es por los nombres que están como clientes en esos archivos, que son demasiado poderosos y están impidiendo que se publiquen. Pero luego, en un memo de julio del 2025, la administración de Trump niega que existe una lista de clientes y que hay más documentos, cancelaron la publicación masiva de todos los archivos, cerraron el caso sin más investigación y ahora dicen en realidad no hay nada interesante ahí.
Elon Musk sale en un post en X, Twitter, en julio del 2025 y dice que Trump está en los archivos de Epstein y que por eso están encubriéndolos y no los van a sacar. Los republicanos luego bloquean propuestas demócratas para forzar la liberación de los archivos, votando en contra en la Cámara con solamente 9 absteniéndose. Además, hubo despidos de funcionarios del Departamento de Justicia que estaban poniendo presión para que se desclasificaran estos documentos. Recientemente sale una carta de Trump a Epstein en el 2003, un saludo de cumpleaños con un dibujo de una mujer desnuda, a pesar de que Trump niega haber tenido una relación cercana con él. Trump demandó al periódico Wall Street Journal por esta publicación pidiendo $10,000 millones, pero los archivos de vuelo del avión de Epstein, la Lolita Express, muestran que Trump sí voló con Epstein desde antes del año 2000. También hay fotos juntos y comentarios positivos de parte de Trump, como el que hizo en la New York Magazine en el 2002, diciendo, sí, Epstein es un tipo genial. De hecho, le gustan las mujeres hermosas, muchas de ellas en el lado joven. Vamos. Aquí, entonces, entra un punto revelador que conecta todo de nuevo. El fiscal general que supervisó la muerte de Epstein y la declaró suicidio antes de terminar la investigación fue William Barr, hijo de Donald Barr, quien era el agente de la OSS, la agencia de inteligencia que existía antes de la CIA, y que le dio a Epstein su primer trabajo en Dalton School en el 74. Esta conexión familiar subraya cómo las redes de poder se entrelazan desde el principio hasta el fin, dejando preguntas sobre si la justicia es ciega o selectiva, y con fotos de cuerpo que no cuadran, un fotógrafo oportuno que se evapora y tantas casualidades juntas, ¿estamos seguros de que Epstein realmente está muerto? Después de todo esto surge una pregunta válida que no podemos ignorar. Si figuras de poder enorme, desde fiscales federales como Acosta hasta presidentes como Trump, pasando por su equipo completo como Kash Patel, J.D. Vance y Pam Bondi, prometen exponer a Epstein y luego cambian de rumbo obedeciendo a alguien que no quiere que nada de esto salga a la luz y que protege a Epstein a toda costa, pues la pregunta entonces es, ¿quién es ese alguien? ¿Y por qué tiene tanto poder? ¿Quién es esa persona que toma decisiones por encima de las personas que nosotros pensamos que son las personas con más poder en este país? Pues todos empezaron con intenciones de transparencia, pero terminan protegiéndolo, cerrando casos y diciendo, sabes que en realidad no hay nada que ver. Para responder, tenemos que entonces mirar para quién trabajaba Epstein, y la evidencia apunta hacia el Mossad, la agencia de inteligencia israelí, con lazos ultra cercanos a la CIA, ya que son básicamente siameses. Nacieron como a 2 años de diferencia de cada uno, comparten información y operaciones a través del globo completo. Tenemos que mirar a exagentes del Mossad como Ari Ben Menashe, que ha dicho abiertamente que Epstein era un activo para ellos, entrenado en blackmail o chantaje, para comprometer a figuras de poder de diferentes países. Ben Menashe, un ex oficial de inteligencia militar israelí en los 80, involucrado en tratos como el de Irán-Contra y que fue confirmado por su libro Prophets of War y también por otros testigos en casos judiciales, tiene conocimiento interno verificado por su rol en operaciones secretas. Similarmente, Viktor Ostrovsky, un ex agente del Mossad que expuso la agencia en su libro By Way of Deception en el 1990, que by the way, By Way of Deception está basado en el moto antiguo del Mossad que significa a través del engaño hacemos la guerra. Este libro, el Mossad intentó bloquearlo judicialmente pero perdió, lo cual entonces confirma la identidad de Viktor como ex agente y los detalles que contiene el libro. El libro describe a Epstein como una persona que lavaba dinero y grababa a personas poderosas en actos cuestionables para utilizarlo como chantaje, lo cual es una táctica clásica del Mossad. De hecho, Menashe ha dicho en uno de los libros que ellos le enseñaron a Epstein lo que es hacer blackmail, que él no lo aprendió solo, que él lo aprendió de Maxwell y que Maxwell lo aprendió de ellos. Ostrovsky basó su información en experiencia directa. Robert Maxwell
El padre de Ghislaine Maxwell era un agente confirmado del Mossad y utilizaba su imperio para fondos negros. Luego, Ghislaine continuó su legado reclutando personas para Epstein. Incluso, Ehud Barak, el ex primer ministro israelí y jefe de inteligencia militar israelí, recibió millones de parte de Epstein y fue fotografiado entrando a la casa de Epstein en Nueva York, la que compró con el dinero de Leslie Wexner, enmascarado para evitar ser reconocido. Esta lealtad inquebrantable a Israel, incluso cuando va en contra de los intereses de Estados Unidos, como en el acuerdo del 2008 o el cierre de los archivos en el 2025, explica por qué Acosta, Trump y otros ceden ciegamente, priorizando a Israel incluso cuando eso implica ir contra su propio pueblo. En base a lo investigado, Epstein no era solamente un depredador. Su ascenso y protecciones y su muerte apuntan a una red de poder que trasciende fronteras, posiblemente ligada a inteligencia y finanzas ilícitas, culminando en controversias bajo la administración de Trump en el 2025, y todavía parece que hay mucho por ver. En resumidas cuentas, un dropout, una persona que abandonó la escuela, se convierte en un multimillonario mediante conexiones inexplicables, comete abusos masivos con impunidad gracias a acuerdos dudosos y muere en circunstancias controvertidas, dejando preguntas sobre encubrimientos que impactan incluso las administraciones actuales. ¿Crees que la muerte de Epstein fue realmente un suicidio o hay más detrás de esto? ¿Deberían liberarse todos los archivos sin importar a quién impliquen? O la pregunta más importante de todas, teniendo en cuenta que Epstein ha logrado doblar el sistema legal a su favor vez tras vez y que tiene hasta presidentes cambiando de parecer para protegerlo y que incluso su hermano dijo que el cadáver no coincidía con el cuerpo real de Epstein, ¿será que Epstein sigue vivo? Déjame saber qué piensas en los comentarios y comparte este video con alguien. Recuerda, yo no soy quien tiene todas las respuestas, yo solamente soy el que se hace todas las preguntas porque la realidad es más extraña que la ficción. Mi nombre es Edgar Emilio y estás viendo Hacia el Otro Lado.